el director general pues de Análisis Semanal, importante hombre de academia, hombre vinculado también a los medios, líder de opinión pública, a quien saludamos con el afecto de siempre. Don Walter, va a ser una ocasión propicia para hacer evaluaciones, para hacer proyecciones y hablar de tantos y tantos temas. ¿Cómo amanece, don Walter? Active su micrófono. Active el micrófono. Active el micrófono. A ver, ahí, active. Aquí, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Bueno, aquí listo muy bien listo, bien despierto y preparado para que ustedes me disparen. Vamos. Ahí está Verónica Landete, entonces que arranque, pues. Bueno, a disparar se ha dicho. Don Walter Spurrier, se va la administración de Daniel Noboa en este periodo de 1 año 9 meses y viene la nueva administración, pero no sin antes decirnos definitivamente en esta administración cuáles han sido los aciertos económicos. Ayer hablábamos con representantes del comité empresarial, particularmente con su presidente, y enfocado en que hay que seguir trabajando por nuevos retos. ¿Cuál es esta? La generación del empleo, obviamente recuperar la seguridad en el país para poder dar esa agilidad y esa dinamización que requiere la economía, temas de tratado de libre comercio, en fin, son tópicos muy puntuales en los que se debe trabajar en esta agenda económica. De esos, ¿cuáles definitivamente han logrado sacar 100 sobre 100 en este primer tramo de administración liderada por el presidente Daniel Noboa? Bueno, Verónica, en realidad el primer punto, y no es el que menciona Daniel Noboa para el futuro, porque él da por descontado que lo ha resuelto, que no es exactamente así, es traer estabilidad fiscal con el aumento de impuestos que hizo. O sea, el país tenía una crisis fiscal, las dificultades que tenía encima agravada por el asunto del cierre del ITT, que significa invertir para destruir ingresos fiscales y producción económica, y pues pagamos por eso un precio que fue el aumento del IVA de 3 puntos. Entonces él sí logró una estabilidad importante en lo económico, y él dice, eso ya está resuelto, vamos a otras cosas. No está totalmente resuelto, porque buena parte de los ingresos que se obtuvieron el año pasado fueron cargas tributarias temporales a las empresas. Se supone que subir al 15% del IVA es temporal, que solo permanente hasta el 13%, pero eso es ilusorio. El IVA no va a bajar del 15%. Entonces, tiene que buscar de qué manera conseguir ingresos que reemplacen a los que ya no van, a los pagos que ya no van a hacer las empresas el presente año. Se mantiene eso. Pero yo pienso que Noboa se tiene muy claro ahora, mucho más claro lo que tuvo cuando fue electo, que tiene que hacer el equilibrio entre mantener el equilibrio fiscal y por otra parte dinamizar la economía. Y como el fisco no va a tener dinero para dinamizar la economía, porque entendemos, el asunto de la deuda es, mientras que no nos preste el mercado internacional, tenemos el problema con los vencimientos de la deuda, porque no podemos renovarlos, por decir así, tener uno nuevo para pagar el viejo. Entonces, tiene que dedicar todo el dinero que puede conseguir a atender la deuda y no para la inversión. Entonces, su reto ahora es incrementar la inversión privada, que en Ecuador es muy baja, está muy baja porque la internacional no viene por una serie de conflictos que hay con las leyes y por que las dificultades tributarias. Tenemos tantos controles a la inversión privada, controles previos a que se haga la inversión, que no viene el dinero porque no se dan esas aprobaciones. Entonces tiene que desmontar eso y tiene que ser que aumente fuertemente la inversión privada, porque sin eso no va a haber una recuperación económica. Entonces ahora tiene que ser esa recuperación, inversión privada, por supuesto las exportaciones que están yendo muy bien, hacer que las exportaciones sigan creciendo más, y para eso necesitan los acuerdos internacionales de comercio y
a su vez, bajo todo ese contexto, que la economía crezca y eso haga que el peso de la deuda disminuya, porque si la economía es más fuerte, más grande, el peso de la deuda es controlable. Entonces, él ha resuelto parcialmente, de Esa manera muy parte. decidida, la parte fiscal, pero lo demás está pendiente de Claro. atenderse en este nuevo periodo. Antes de avanzar con su exposición, me gustaría hacer un paréntesis. Cuando hablamos de inversión privada, sí es verdad, el sector productivo tiene que ponerle toda su carne en el asadero, pero definitivamente pues hay que ir a darles una vía expedita, esto es bajar costos de producción, un sinnúmero de cosas. Incluso está ahí el tan mentado discusión del tema de algunas reformas que se tienen que hacer en el Código de Trabajo y que implica también otros sectores. Cuando hablamos de inversión privada, sin muchas problemáticas, ¿hacia dónde debemos definitivamente orientar? Porque le pregunto esto y usted es tan antiguo como yo. Venimos hablando de la inversión privada, pero vemos que esta definitivamente nunca ha superado los parámetros. Vemos a países de la región que facturan 3.000, 4.000 millones y nosotros seguimos en millones nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente apuntalar eso que tanto venimos mencionando, que es la inversión privada? Bueno, Verónica, el sitio donde puede venir mayor volumen de inversión es en el sector petrolero y en el sector minero, Minero. porque son proyectos muy grandes y como son proyectos de extraer recursos para exportar, entonces pues muy atractivo y puede venir mucho capital. Pero fíjense, por ejemplo, por fin, por los esfuerzos que ha hecho el gobierno y en este sentido la ministra de Energía, que ha sido anteriormente ministra del Ambiente, ha logrado estos esfuerzos, se ha conseguido que se apruebe y termine la consulta a los pueblos de un sector de la provincia de la Azuay para ver si están de acuerdo con la minería del proyecto grande que se piensa instalar ahí en el sur de la provincia de la Azuay. Y entonces ahora hay que esperar que haya un permiso ambiental antes que comience a ver la inversión. Y ese proyecto grande ya fue hace 9 años que terminó el estudio preliminar de factibilidad en que probó que era un muy buen yacimiento. 9 años en todos estos trámites, porque los ecologistas que se oponen a que haya minería o que haya petróleo han logrado paralizar 9 años un proyecto. Entonces, la empresa que quiere invertir ya se desinteresa, se va por otra parte. Entonces, todo eso tiene que justificarse y mucho control tiene que ser ex post. La empresa invierte y hay vigilancia de las autoridades para ver que se cumplan con las normas, pero no decir hasta que yo no esté de acuerdo con todos los procesos, usted no puede invertir. En el sector petrolero, por ejemplo, nosotros encontramos gas en el Golfo de Guayaquil en el año 1970, eso más de 50 años. Y una serie de cosas han impedido que se siga buscando petróleo y gas. Se encontró gas en el campo Amistad y todo lo que se ha logrado hacer es desarrollar ese campo, pero no buscar gas y petróleo. El Perú está haciéndolo y habla que va a hacer actividad de perforación frente a Tumbes. Eso es extensión de lo que nosotros tenemos. En cambio acá, cuando se piensa sacar a licitación nuevamente el Golfo de Guayaquil, ya el Ministerio del Ambiente crea una reserva en la isla Santa Clara. Que no sepa, la isla Santa Clara no es donde fue Darwin a ver el origen de las especies, ¿no? Ahí no hay nada especial, es una reserva y ahí es donde se supone que es las mejores perspectivas de encontrar más hidrocarburos. Entonces, esto no puede ser. Hay toda una visión que está deteniendo la inversión por el lado petrolero y por el lado minero. Por el lado popular, porque ese es otro tipo de inversión. Claro. Estas grandes inversiones que estoy hablando traen dinero al fisco y hacen crecer la economía. Pero las pequeñas inversiones del sector popular y solidario son las que crean más empleo por cada dólar invertido. Y ahí hay el problema del asunto de la seguridad. Con las vacunas, muchos negocios no son rentables ya, porque se piden vacunas y si no pagan a los vacunadores, pueden estar matando a alguien de la familia. Entonces, en ese sentido, hay menos inversión popular también. Y ahí viene la parte de seguridad. Hay que controlar a las pandillas delictivas, hay que ir tras a la gente que pone vacunas para que entonces la población
el pueblo pueda invertir en sus negocios y crear empleo y tener fuentes de ingreso. Entonces, por ambos lados hay que trabajar. Claro que sí, hay que tener una visión transversal, pero obviamente pues generar y dinamizar la economía desde arriba hacia abajo, y usted lo ha explicado muy bien. Esperemos que definitivamente pues en este segundo periodo de mandato, mejor dicho, un mandato completo que va a tener el presidente Noboa y su equipo de gabinete tengan esos pasos acertados para poder darnos esas respuestas, particularmente en la generación de empleo. 7:14 le damos la continuidad a Alberto Quintana, que sigue con la entrevista. Gracias. Gracias, Vero. Ya hablaba usted a manera de evaluación con Vero, ¿no? De este primer tramo, ¿no? De la administración Noboa. Y un poquito yendo hacia adelante, ¿no? A partir de lo que arrancamos este sábado 24 de mayo. A mí me sigue preocupando algo, el hecho de que no tengamos un esquema totalmente definido en la planificación general del Estado, que no tengamos políticas que tengan que ver con la optimización del gasto público, ¿no? Todo el mundo reclama dineros. Sí hay una reunión del primer mandatario de su equipo de gobierno con los representantes de los 3 niveles GATS. Lo que les van a reclamar es dinero, 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 asignaciones y asignaciones, ¿no? Pero no vemos que haya, pues, un efectivo esquema de planificación que diga, vamos a priorizar estos temas. Por ejemplo, a mí se me ocurre que nuestro país requiere, nuestra sociedad requiere justamente que se priorice los temas de infraestructura y saneamiento básico para, a partir de aquello, sentar las bases del desarrollo de todas nuestras colectividades, de todos los territorios cantonales, por ejemplo, ¿no? Pero no hay aquello. Entonces, ¿qué tanto debe un poco enfocarse el tema por ahí, don Walter Spurrier Vaquerizo, como para poder tener un crecimiento verdaderamente ordenado? Sí, Alberto, allí hay algo que no se entiende tan bien, y es que tenemos ya, se supone, aprobadas las leyes y los reglamentos para las asociaciones público-privadas. Es un esfuerzo que se hizo en el gobierno de Lasso, en que se nombró a un hombre especializado, un empresario especializado en este tipo de temas, y ahora ya deberíamos estar en la etapa en que la entidad a cargo de manejar la asociación pública-privada, la entidad pública, comience a sacar los concursos para los proyectos que tienen que construirse con inversión privada. Porque recuérdense, como Alberto, yo le decía a Verónica, de que el fisco no tiene dinero. Entonces, una de las maneras de hacerlo es la asociación pública-privada. Entonces, se supone que hay una serie de proyectos que se han considerado prioritarios y que ya está todo un marco legal arreglado y todos los reglamentos arreglados para poder salir adelante y llamar a concursos para esos proyectos de asociación pública-privada. Entre esos, por ejemplo, el famoso Quinto Puente. Pero por algún motivo no sale, por algún motivo no se logra hacer efectivo todo lo que se ha planificado durante tantos años. Y eso entonces hay que plantearlo. Hay que insistir el gobierno. ¿Cuándo va a salir los distintos proyectos que he mencionado? Tienen en primer lugar en la carpeta varios proyectos en la provincia de Manabí. Tienen otro proyecto que es por el sector Pifo y Quito. Y añadieron a eso lo del Quinto Puente, porque no se concesiona, no es algo que pueda tomar tantos años en hacerse. Ya se pasó todo el gobierno original de Lasso preparando todo ese andamiaje. Ya debería salir y debería anunciarse ya que se van a iniciar esos procesos, pero no se ha dicho nada. Y parte también tiene que ver, Alberto, con que la comunicación de este gobierno es por TikToks y por X, y no son explicaciones largas y completas de los procesos que se están haciendo. No conocemos qué está pasando con la asociación público-privada, y eso es básico para el crecimiento económico y para la recuperación de la infraestructura destruida por el duro invierno. Claro, en eso también, ¿no? Que es un gravísimo problema de la administración gubernamental acá, pero lo vemos a lo largo del mundo. Ahora los gobernantes también creen que esto es de las comunicaciones digitales, así, telegráficas prácticamente, ¿no? Y a veces uno no termina de entender qué quieren decir o cómo más o menos irlos interpretando, ¿no? Ahora, pero justamente hay que darle el empuje necesario.
Y ahí, en lo que usted acaba de anotar, ¿no? En este tema que es un gran concepto, ¿cómo acá los ecuatorianos somos campeones mundiales también para prostituir a veces hasta esos grandes conceptos, ¿no? Las alianzas público-privadas es algo que bien utilizada debería de ser una excelente herramienta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ya vemos, pues, hablábamos de las administraciones locales? Lamentablemente vemos aquí como la corruptela a veces en el tema hasta de la inversión que hacen, ¿no? De la inversión que hacen para colocar fotorradares nomás. Se van llevando el billete porque son dueños de los fotorradares, los calibran y terminan imponiendo las multas, porque ellos ganan en base, pues, a un porcentaje que está determinado por el monto de las multas. Entonces, a veces también la corruptela nos va perjudicando. Pero de manera general, desde su punto de vista, ¿cómo debería afincarse un mejor concepto de planificación del Estado para tener una mejor operatividad, brindar mejores servicios y que se satisfagan, pues, esas necesidades básicas insatisfechas de la población? Bueno, yo pienso que algo que ha mencionado Alberto que es importante, nosotros como país dimos un paso ya años atrás para no tener este sistema tan centralista, tan concentrador, de que todo el dinero era de acuerdo a lo que una burocracia de la capital consideraba que era lo que había que hacer, que significaba que las obras de interés local, provincial, en todo el país quedaban pospuestas. Eso se ha cambiado y ahora tenemos el sistema en que los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales reciben fuertes sumas de dinero, pero encontramos que no se lo utiliza de una manera eficiente. Por lo general es una manera no eficiente y con corrupción, y de pronto vemos que municipios que dedican todo el presupuesto a hacer bordillos y aceras, y ahí se va toda la plata. Y no se hace nada de fondo, o para construir grandes palacios municipales y no para las obras a la población. Entonces, allí sí tenemos un problema de la baja calidad del gasto local en la mayor parte del país, por supuesto no en todas. Los gobiernos locales también tienen que ir a la asociación pública-privada, también es lo que está abierto para ellos. Y es, por ejemplo, si hay que hacer un puente, si hay que hacer una carretera, si hay que hacer algún tipo de obra en que se pueda cobrar por el servicio. Peajes, por ejemplo, entonces hay que proceder con esos, hay que acogerse a ese mecanismo y sacarlo adelante. Y de esa manera también puede haber proyectos de interés local, porque en la Junta de Planificación puede no estar interesado en un determinado puente que haya en una provincia apartada, pero en esa provincia ese puente sí es fundamental para sacar sus productos al mercado y para comunicar entre dos poblaciones, por ejemplo. Entonces, también tiene que irse por ese lado, porque, como digo, no hay dinero público, hay dinero privado y hay que abrir todas las puertas para que haya la inversión privada. Cuando haya dinero público, pues que invierte el sector público también, pero tiene que haber esta inversión privada. Otro caso que se ha mencionado el gobierno, pero asimismo una información muy escueta, es la nueva refinería en la península. Eso va a ser muy importante para la refinería. Pero, ¿qué hay en concreto? ¿Se va a firmar un contrato? ¿Para cuándo va a salir? ¿En qué condiciones? Tampoco se conoce nada, solo se sabe una muy escueta información y la población no sabe, no tiene a qué atenerse sobre lo que va a suceder. Las empresas no tienen a qué atenerse de qué tienen que prever, de que le van a poder vender a la constructora, a la refinería, etcétera. O sea, cómo va a dinamizarse la economía local, también se conoce muy poco porque la comunicación es muy escasa. Por supuesto, claro que sí. Yo creo que vamos a coincidir ahí, don Walter Spurrier Baquerizo, en que hay que privilegiar, ¿no? Privilegiar justamente esas obras fundamentales para el bienestar de las colectividades, optimizar la utilización de los pocos recursos públicos que tenemos, que es otro tema, y esto no es solo un asunto del nivel de gobierno central o nacional, sino también de los otros niveles de gobierno, ¿no? Como para poder tener las cosas más claras. Don Walter, que tenga una jornada de miércoles excelente, ¿ah? Muchas gracias, Alberto y Verónica. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. 7 de la mañana con 21 minutos. Walter Spurrier Baquerizo, director general de Análisis Semanal, articulista de importantes medios